Santana, desde el 2004, es uno de los principales dirigentes del Foro Social Alternativo, entidad que articula a cientos de organizaciones comunitarias, gremiales, sindicales, estudiantiles y de mujeres. En esta conversación intentamos jugar ajedrez, o yo intenté hacerlo, y nos conversó sobre aspectos personales de interés para todos y todas. Veamos. Una tarde nos dirigimos al Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para sostener una conversación con Fidel Ernesto Santana Mejía, quien nació en Santo Domingo el 2 de mayo de 1965, hijo de José Santana y Gladys Mejía. Fue fundador en el año 1985 del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, organización que dirigió desde el año 1999 hasta el 2008. Su vida ha estado marcada por las luchas populares. El 2 de marzo del 2014, Fidel Santana fue proclamado candidato presidencial del Frente Amplio. Es autor y uno de los principales promotores de la política de unidad amplia opositora que dio lugar a la creación de la Convergencia por un Mejor País. En esta entrevista conversamos sobre su vida personal, académica y política. Bueno, hoy no vamos a concentrarnos en la conversación con el candidato presidencial por el FALPO, nada de FALPO, muy poco de política, sí mucho del ser humano, del hombre, del ciudadano. Fidel Ernesto Santana Mejía, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, contento de estar acá en tu programa, es un honor para mí. Muchísimas gracias de antemano por acceder a estos minutos, esta conversación, abrir un poquito, ¿no?, lo que es la vida íntima, que a veces les cuesta a algunos seres humanos hablar de ello, pero es importante que la ciudadanía, muchos públicos conozcan sobre la misma. Yo me voy a confesar perdedora desde ya, porque estoy delante de un hombre que es un especialista en el ajedrez, que le encanta jugar ajedrez, y por eso hemos decidido realizar esta entrevista de esta forma. En el Club de los Profesores, es importante el lugar mencionarlo, porque usted también se dedica a la docencia. De hecho, estamos viendo imágenes ahí. Yo me dirigí a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para visitarle en una de las aulas donde imparte clases actualmente. Entonces, vamos a empezar por ahí. Me decía que es uno de los compromisos y de las actividades con las cuales más se identifica. Así es. Pero antes de decirte que aunque me siento ganador ya de estar sentado en esta mesa frente a ti, no porque pueda ganarte al ajedrez, sino porque ya tu sonrisa y la simpatía que en este escenario rebosa, pues para mí ya es ganancia. La honestidad, ante todo. Bien, entonces, sí, mi labor, o sea, lo que me dedico es precisamente a la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es mi gran vocación. Te puedo decir que desde niño, desde que me vinculé a la labor de alfabetización en la campaña de la Iglesia Católica, por allá en los años 80, principios de los 80, y luego en lo que era el maestro corrector de las escuelas radiofónicas Santa María. Iba todos los sábados a trabajar con grupos de adultos que estaban en ese proceso de alfabetizarse o hacer sus estudios primarios. Desde esa época he mantenido, digamos que mucho entusiasmo hacia la labor docente. ¿Existe una relación entre la docencia, la política y cuál sería? Porque muchos políticos se han dedicado también a la docencia. Fíjate que asumiendo lo que proponía el padre fundador de nuestra patria, la política es la más noble de las ocupaciones humanas, porque es la más alta expresión de la vocación de servicio a los demás. Y el magisterio tiene precisamente en común esa vocación de darse a los demás. En este caso, de entregar lo poco o lo mucho que uno ha atesorado como conocimiento, compartirlo con los demás. Desgraciadamente, en nuestro país, la política ha ido perdiendo su esencia, su identidad y convirtiéndose en politiquería. Sí, que es otra cosa. Que es otra cosa, que no es más que la búsqueda, el uso del Estado, del poder para propósitos particulares. Ay,
ya estamos cayendo en otro tema sin darnos cuenta. No. Empecemos desde el principio. Su padre también se dedicaba a estas actividades. Yo creo que por eso está un poco ahí en la sangre, en las venas, esa energía para realizar lo que usted hace. Pero hablemos de la infancia, hablemos del colegio. ¿Cómo era Fidel en el colegio? ¿Era buen estudiante? Fíjate que soy hijo de un campesino maeño que vino a la capital en la postrimería de la dictadura de Trujillo. Vino prácticamente siendo un analfabeto, logró hacerse bachiller e ingresar a la universidad a estudiar magisterio precisamente. Mi padre se vinculó temprano a las luchas antitrujillistas y posteriormente a las luchas contra los remanentes de la dictadura en el movimiento 14 de junio. Estuvo en la Guerra de Abril, fue combatiente. En medio de la misma nací el 2 de mayo del 65, o sea, en plena guerra, intervenido el país por la tropa norteamericana. Y te puedo decir que mis primeros años de vida estuvieron de algún modo caracterizados por una situación muy difícil para mi padre y mi madre también, por las persecuciones, por las amenazas, a tal grado que mi hermana y yo, o sea, mi hermana, yo le llevo un año, cuando tocaban en nuestra casa, estábamos entrenados para escondernos debajo de la cama. O sea, vivíamos una infancia de miedo, ¿no? Porque no sabíamos en qué momento nuestro hogar sería objeto de allanamientos o nuestro propio padre apresado o incluso asesinado, ¿no? Claro. Y la familia nos protegía precisamente orientándonos a que cada vez que tocaran la puerta corríamos al cuarto de atrás y nos escondíamos debajo de la cama, ¿verdad? Pues una infancia de mucha tensión. Así es. Triste, esos primeros años, sí. Triste ante los ojos de quien quizás no ha vivido esa realidad o no entiende el compromiso que tenía toda la familia, incluyendo a los niños, claro, en ese hogar. Eso le ha marcado y obviamente lleva un poco el compromiso para lo que hace. Pero en la escuela, ¿era buen estudiante? ¿Era disciplinado? ¿Eso lo aprendió también de su padre? Sí, yo en la escuela he sido muy aplicado, ¿no? Desde niño. Desde niño estuve muy inclinado a la lectura. O sea, me cuenta mi madre que todavía no sabía leer y había que tenerme un libro porque mi papá era muy asiduo a la lectura. ¿Cuándo joven? En mi juventud leía de todo. En mi infancia, digamos, yo empecé a leer, digamos que literatura dirigida a partir de los 8 años. Mi papá me puso a leer a los 8 años un libro que no olvido nunca, de la periodista Ángela Peña, que se titula Así era Duarte. 8 años, sí. Fidel. Y wow. Entonces ese libro lo discutimos luego, él me pidió que explicara el contenido, y ya de ahí en adelante, cada 10 días, cada 15 días, había un monitoreo. Había un libro que yo explicaba a mi padre su contenido, ¿no? Wow. Y entonces así me fui metiendo en ese mundo de la literatura, de la poesía, de la historia, del cuento, de la política. ¿Qué género le gusta más leer? De gustarme la poesía. Okay, sí. Pero Nerudiano, me gusta mucho la poesía de Lorca, me gusta la poesía en general, los poetas de América, Benedetti, los poetas clásicos, Huidobro. En fin, te puedo decir que en mis años de adolescencia fue una exploración maravillosa por ese mundo de la poesía, en el que a veces me atrevía a escribir cosas que no me atrevería a mostrar, ¿verdad? Ah, sí, quedaron en privado. Y eso me lleva a reflexionar sobre el hombre que también se enamoraba, porque había mucho tiempo de estudio, pero en algún momento también claro que usted sí. tenía una conversación con una dama. ¿Se enamoraba Fidel o lo enamoraban a él? Diría que las dos cosas. Era de dos vías. Sí, claro. Las claro. chicas lo enamoraban a usted y usted a las también, chicas. Sí, ¿Y cómo era eso? ¿Lo recuerda? ¿Era tímido o era un hombre así bien atrevido en ese entonces? Fíjate que siempre he sido muy cuidadoso. Muy prudente. Muy prudente, ¿no? Y nunca he sido una persona lanzada, ¿verdad?
exploro el terreno, ¿verdad? Y en la adolescencia sí recuerdo algunas niñas de las que estuve perdidamente enamorado. Y muchas cartas. Y horas de hablar por teléfono, Sí. ¿sí? Y de leernos poesías por teléfono o de ella cantarme canciones a mí, en fin. Una etapa maravillosa. ¿Recuerda la canción con la que se enamoró? Sería muchas. Muchas canciones. Sí. ¿Más de amor o más de despecho? De amor, Más de amor. Porque no, en mi vida no ha habido despecho, no ha habido despecho. Hablemos de la cocina porque me comenta que le gusta cocinar. Así es. O al menos sabe preparar algunos platos. ¿Cuáles son esos platos? Fíjate, aprendí a cocinar, por diversas razones. Me tocaba quedarme y resolver mis cosas en la casa y aprendí a cocinar. Luego, algunas experiencias de vida, por ejemplo, yo estuve 3 años preso fuera de República Dominicana. Así leímos y quiero que me comente sobre ello. Y entonces, ahí obviamente, no solo me tocaba cocinar, me tocaba lavar, me tocaba pues hacer todas las cosas que necesitaba, ¿no? Pero en realidad me gusta mucho desde muy joven cocinar mariscos, pescados. Cuando aún no me había casado, me encantaba, por ejemplo, cocinar tiburón joven, Sí. ¿no? Y hacer sopas de pescados y cualquier tipo de cosa vinculado con el mar. Y entonces te puedo decir que me defiendo en el tema de cocina, ¿no? Eso es un punto a favor de Fidel, porque Claro. muchos hombres ni siquiera se interesan en aprender. Pues nos vamos a una pausa publicitaria y cuando estemos de regreso empezamos el juego. Claro que porque esto está así todo muy fijo. Yo necesito por lo menos mover algunas fichas para saber cuál es el significado de estos peones que protegen todo lo que Claro. está detrás. No se vayan. Es muy agradable realizar entrevistas a personas que reconocen la necesidad de estar cerca de diferentes públicos. Tal es el caso de Fidel Santana, quien me permitió hacer preguntas personales, llevando esta conversación a un plano un poco más humano. Fidel casi no sonríe, casi no ríe, al menos en público, pero pudimos disfrutar de su humor, de su sonrisa. Al regreso conoceremos más de este gran ser humano, político y profesor, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.